saludamos a uno de los congresistas que lideró esta sesión en el municipio del Retiro, Esteban Quintero. Bienvenido a la cabina, senador, ¿cómo está? Bueno, un saludo muy especial para todos aquí en cabina y por supuesto a todos los oyentes y televidentes. Muy bien, detalles del área metropolitana antes de vernos, antes de meternos con las posiciones a favor, en contra, qué nos conviene, qué nos afecta. Detalles, cómo va el proyecto, si sí se convoca, cuándo se votaría, en qué municipio se votaría. Bueno, el proyecto va bien. Yo creo que lo que se está esperando es que los 9 municipios del altiplano, sobre todo los alcaldes, manifiesten el interés de participar en la conformación del área metropolitana. Recordemos que en caso tal de que los alcaldes pues no lo quieran hacer, el mismo gobernador de Antioquia tiene la iniciativa o un porcentaje de los concejales de cada uno de los municipios, pero yo creo que eso no es lo que se quiere, sino que los alcaldes, los concejales y la comunidad pues de alguna manera permitan de que se dé ese ejercicio democrático, que se firmen la intención por los 9 municipios y que por supuesto la comunidad sea la que vote sí o no pertenecer al área metropolitana. Luego de esa carta de intención pasa a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, Cámara en conjunto, y ahí hay una votación de dar un visto bueno frente a este tema, y una vez después del visto bueno la registraduría pues tendría la obligación de llamar a elecciones. Eso, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita a finales de noviembre en el suroccidente. Allá los ciudadanos de Cali, de Jamundí, de otros municipios, ellos van a votar una consulta popular para decidir si se crea o no el área metropolitana. Ese es como un ejemplo que vamos a tener cercano. Así es, y recuerden que cuando yo fui representante de la Cámara, se dio una manifestación de interés por parte de algunos alcaldes, aprobamos el proyecto en la Comisión de Ordenamiento Territorial, pero la registraduría en ese momento dijo que no habían recursos, que no había dinero, y nos llamaron a elecciones. Muy bien, si en esta ocasión la registraduría sí convoca a elecciones para la consulta popular, ya explicamos, a la gente le dirían, vote sí o no, está de acuerdo con el área metropolitana. ¿Cómo es el tema de los votos que se necesitan o del censo electoral que debe participar? Bueno, entonces, en cada municipio tiene que participar el 5% del censo electoral. Esto es, la votación sería Río Negro, creo que me va a faltar uno, Río Negro, Guarne, El Carmen, El Retiro, El Santuario, Marinilla, La Ceja, La Unión y San Vicente Ferrer. Así es. Esos son los municipios donde irían a elecciones. Los 9 municipios. ¿Cómo se aprueba municipio por municipio? Entonces, en cada municipio tiene que salir a votar el 5% del censo electoral. Una vez se dé el 5% del censo electoral, pues ahí gana la mayoría. Si la mayoría de ese 5% salieron a votar, por ejemplo, en Río Negro, 9.000 personas, y la mayoría votó por el no, 5.000, entonces Río Negro no entra al área metropolitana. Pero si la mayoría vota por el sí, pues entonces entra al área metropolitana. Y si gana el sí, pero no vota el 5% del censo electoral, no entra tampoco. No quedaría aprobado. Muy bien. Y el tema del municipio núcleo, ¿cómo es lo de Río Negro, que renunciaría al derecho al veto, que fue algo que le gustó mucho, por ejemplo, al alcalde del Carmen? Él se vio muy complacido, muy agradecido con esa señal, digamos, que envió el alcalde de Río Negro para convencer a los alcaldes que tienen preocupaciones. Carlos, esto tiene demasiadas aristas. Porque además usted va a presentar un proyecto para blindarlo. Eso tiene demasiadas aristas, demasiadas cosas. Yo creo que en este tiempo pues no nos da para argumentar todo, pero quiero ser muy preciso en algo. Área metropolitana, provincia. Todos los esquemas asociativos son del gusto, yo creo que de todos los ciudadanos del oriente antioqueño. Nos tenemos que unir, ¿para qué? Para tener proyectos en conjunto y para solucionar problemáticas conjuntas. ¿Qué pasa? Ya hemos creado 2 provincias. ¿Qué ha pasado con esas provincias? Todas las mejores intenciones del mundo, pero no han solucionado ninguna problemática. ¿Y por qué? No porque sea provincia la mala figura, sino simple y llanamente porque la ley y la constitución no le dan las herramientas técnicas, legales, jurídicas y financieras para solucionar problemáticas conjuntas. Entonces aquí tenemos un montón de problemas, un problema en el tema de transporte, problema en el tema de planeación, problema en el tema de seguridad. ¿Cómo no vamos a querer nosotros que sea una autoridad de transporte de todo el oriente antioqueño para que, por ejemplo, no nos estemos quejando, que yo creo que es una buena queja, de que Río Negro, por ejemplo, tiene que solucionar la problemática y entonces va a imponer a City Río o a Son Río? Con el área metropolitana ya no pueden imponer nada, sino que se tiene que decidir entre todos cómo van a reestructurar y cómo van a administrar el tema de transporte. ¿Cómo no vamos a crear una
policía metropolitana para que vaya y persiga a todos los bandidos y hayan mayores herramientas para ¿Se esto. crearía una policía metropolitana Claro, si se aprueba el área? Se crearía una policía metropolitana. Esto implicaría, por ejemplo, que llegue un general de la República, porque las policías metropolitanas siempre están lideradas por un general. Por supuesto, para combatir, por ejemplo, un tema tan importante como es y tan dañino como es el microtráfico. Otro tema, nosotros estamos en algunas fronteras, entonces, en el municipio de Río Negro tenemos el suelo de expansión urbana, pero llegamos al municipio de Marinilla y tenemos expansión comercial o expansión industrial. Entonces, ¿qué hace uno para poder manejar este tema en el ordenamiento del territorio? Yo creo que es muy importante solucionar esas problemáticas conjuntas. Y las provincias, no es que nos guste, nos disguste, las provincias no tienen los dientes financieros, no tienen los dientes jurídicos para solucionar las problemáticas. La única figura de asociatividad que tiene los dientes y las competencias es el área metropolitana. ¿Qué pasa? Con el área metropolitana hay una crítica que le hacen algunos municipios o algunas personas de otros municipios. El área metropolitana, crítica número 1, hay un municipio núcleo. Por sí, esa crítica no tiene fundamento en el tema del municipio núcleo, porque el municipio núcleo pasa a ser el municipio que más aporta para solucionar las problemáticas conjuntas y en algún proyecto el que más recursos tiene. Entonces, eso no sería incluso beneficioso para Río Negro, porque tiene que tener un presupuesto de 700.000 millones frente a otro municipio del Oriente Antioqueño que tiene un presupuesto de 60.000, 70.000 millones y quieren hacer una variante, por ejemplo, de 14.000 millones. ¿Qué pasa ahí? El municipio núcleo es el que tiene que poner más recursos. Hasta ahí la crítica no es válida. La crítica, ¿cuándo se hace válida? Yo creo, cuando dicen el tema del derecho al veto. El derecho al veto lo tiene el municipio núcleo, o sea, en este caso el municipio de Río Negro. Es decir, que van a tomar las decisiones, pero si Río Negro no está de acuerdo, pues gana la decisión del municipio núcleo, que es Río Negro. En ese orden de ideas yo estaba de acuerdo con esa crítica, pero esa crítica ya yo creo que tiene una solución plausible. Agradecerle y felicitar al alcalde Jorge Rivas, porque en un acuerdo de gobernanza él renunciaría al derecho al voto. Entonces dicen, sí, pero llega otro alcalde y después dice, queremos otra vez el derecho al voto. Por eso voy a presentar yo un proyecto de ley para que en áreas metropolitanas como estas, con ciertas características, cierta cantidad de habitantes, no para el área metropolitana de Valle de Aburrá, sino para estas que tienen más o menos 300.000, 400.000 habitantes, pues esas áreas metropolitanas legalmente no se usa el derecho al voto. Muy bien, 6:34. Recordemos que además del evento que se hizo la semana pasada en El Retiro, también se había realizado ya un foro subregional en el municipio del Carmen de Ural. Allí el anfitrión, el alcalde Hugo Jiménez Cuervo, incluso había manifestado que esto es bueno, el debate es bueno. Dice, la decisión finalmente no la va a tomar un alcalde, ni el gobernador, ni el Congreso, la van a tomar son los ciudadanos en urnas que merecen este tipo de espacios para que voten bien informados, para que sepan por qué el área metropolitana les conviene o por qué creen que lo que les conviene más es la provincia y rechazarían en las urnas el área. Esa es la posición desde el Carmen y muy similar han hablado los alcaldes del Oriente. Senador, ¿cuándo iríamos a las urnas? ¿Cuándo podríamos estar votando esa consulta? Yo creo que podría ser en el próximo semestre, el próximo año, es decir. De 3 a 5 meses tiene más o menos la registraduría una vez reciba el proyecto para convocar a las urnas. Así es, yo creo que más o menos en abril o mayo estaríamos yendo a las urnas y todo creo que sale con el cronograma. Muy bien, recordemos que precisamente se va a votar otra consulta popular en Antioquia para posiblemente crear otra área metropolitana que sería en la región de Urabá, ahí el municipio núcleo sería el municipio de Turbo. 6:35, finalmente, senador, agradeciendo su visita aquí a la cabina de Mi Oriente. Otro tema importante, ¿cómo está el tema del deporte? Que muchos deportistas nos han estado escribiendo la preocupación que hay por un desfinanciamiento para el deporte en Colombia. Carlos, muy triste con este tema. Hago un llamado casi solitario en el Congreso de la República. Hice un debate de control político a la ministra del Deporte y la ministra del Deporte nos da la razón a un congresista y un senador de la oposición. Es inaudito que este gobierno nacional le rebaje cerca de 900.000 millones de pesos del presupuesto del deporte. Teníamos un presupuesto para el deporte de 1.3 billones para el 2024 y en el 2025 pretenden tener un presupuesto de 460.000 millones de pesos. Vamos a irnos casi 10 años atrás en el presupuesto que teníamos, pero además esto es inconstitucional e ilegal, porque hay un acto legislativo que incluso fue creado por mi padre que dice que el deporte es gasto público social y por ser gasto público social no puede rebajar de una vigencia
de un año a otro, y aquí se está rebajando en un 60%. No es justo que esto pase y que además de eso tenga que pagar los deportistas la mala planificación de este gobierno. Ya suspendieron los juegos intercolegiados. ¿Sí se suspenden o no? Sí, claro, ya los dijeron, digo, el presidente Petro, y por eso también lo llamamos. Pero no había, se iban a hacer esos juegos y no se iban a hacer los Panamericanos por eso. Así es, y esa fue la razón que digo, no vamos a hacer los Panamericanos porque vamos a meterle a todos los intercolegiados y ya tampoco hay intercolegiados. Entonces está llevando el bulto los deportistas cuando este gobierno está premiando a los bandidos, a los criminales, cuando le está pagando 1 millón de pesos a las personas por no delinquir en vez de pagarle ese 1 millón de pesos a los deportistas. Senador, sobre ese tema que usted está mencionando, se cayó, fue tumbado finalmente el artículo. Aquí habíamos hablado mucho sobre eso, un artículo que tenía la reforma judicial que le daría una rebaja de penas a los violadores, maltratadores y asesinos de niños. Usted había firmado una petición junto a 120 congresistas para eliminar ese artículo, finalmente se tumbó. Bueno, 2 cosas positivas que hicimos desde la oposición. La primera, logramos que renunciara o que de alguna manera sacaran al superintendente de salud. ¿Por qué? Por la circular que emitió de que los niños a partir de los 7 años pudieran cambiarse de sexo. Eso fue una petición que se hizo. El registro civil de nacimiento. El tema del registro civil sigue, pero el tema de acá era la autonomía que tenía para ellos. Un niño de 7 años para ir a decir me quiero cambiar de sexo. Logramos que ya el superintendente salga de su cargo. Esperemos que este gobierno entre en razón, no emita esa circular, y si la emite pues estaremos nosotros para demandarla. Y el segundo éxito en ese tema de la oposición es que logramos que los ponentes retiraran el artículo en la reforma a la justicia que pretendía disminuir las penas a la mitad para los abusadores, violadores y asesinos de niños, jóvenes y adolescentes. ¿Cómo le parece? Nosotros lamentando las muertes de nuestros niños y el gobierno premiando a quienes están haciendo estos crímenes absurdos. Pues senador, gracias por estar con nosotros. Venga, usted lo vi el fin de semana que envió un mensaje contundente de apoyo a Rigo. Bueno, es otra cosa que hace este gobierno. Cuando vemos un emprendedor, un deportista, un personaje ejemplo, una gloria del deporte, que lo único que tiene que hacer es hacerles reconocimiento este departamento, este país a él, lo único que se le ocurre a ese gobierno y a muchos de los petristas es simplemente decir que Rigoberto Urán no debió haber hecho el Giro, que porque supuestamente su padre, a quien asesinaron, fue asesinado por los paramilitares. Por Dios, se meten con la memoria del padre de Rigo, pero además de eso no reconocen el trabajo y no reconocen la historia deportiva que ha tenido Rigo. Este gobierno parece que tiene algo personal contra el deporte. Y todo lo que dejó en ganancia este evento el fin de semana, estamos hablando de más de 70.000 millones de pesos en que los deportistas, que vinieron deportistas de varios países y se calcula más de 30.000 personas pasaron este fin de semana por Medellín, Carlos. Willy, este gobierno nacional dice muchas cosas contra el turismo deportivo, que es el válido, pero queda muy calladito con el turismo sexual y el turismo de prostitución que hay, por ejemplo, en Cartagena y en la ciudad de Medellín. Sean, gracias por estar con nosotros en De Regreso con Mi Oriente. A ustedes muchas gracias, siempre atento, y yo creo que el debate del área metropolitana es muy importante darlo, aquí estaremos para darlo, pero un mensaje muy claro para los alcaldes: dejen que la ciudadanía participe, no le corten esa decisión a la ciudadanía, que firmen la carta de intención para que la ciudadanía diga sí o no querer participar. Esteban, y te voy a agradecer porque desde el Congreso de la República, a través de una iniciativa tuya, se reconoció a Mi Oriente en los 15 años, Esteban. Que sea la oportunidad, Esteban, para agradecerte por este reconocimiento que hace desde el Congreso para el medio de comunicación Mi Oriente en estos 15 años. Ni más faltaba, ustedes se han convertido en el medio regional más importante para mí de Colombia, y el trabajo que ha hecho lo han hecho a pulso, un reconocimiento por su objetividad y por supuesto un reconocimiento por todo el trabajo que hacen.